Salí de la fábrica más temprano de lo normal. Sin avisar, fui con mi esposa a la casa de mi hijo. Quería darle una sorpresa y contarle sobre la nueva empresa que compré. Al llegar, vi autos en la calle, el jardín con globos azules y rosas y un cartel que decía: «Bienvenido, nuestro pequeño milagro». Toqué el timbre. Mi hijo abrió la puerta, me miró y dijo con frialdad: «No creí importante avisarles». Desde la entrada vi a mi nuera y a los suegros de mi hijo celebrando. Ahí entendí, no éramos bienvenidos. Las palabras de Gerardo se clavaron en mi pecho como dagas de hielo. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, con esa indiferencia calculada, ese desprecio apenas disfrazado. Mi primer nieto había llegado al mundo y yo, Armando Valencia Ruiz, empresario respetado, patriarca indiscutible de la familia Valencia, ni siquiera había sido considerado digno de saberlo. Elena, mi esposa de 40 años, apretó mi mano con fuerza. Sentí cómo se tensaba a mi lado, preparándose para dar media vuelta y marcharse con la dignidad intacta. Pero algo dentro de mí se negó a concederles esa victoria tan fácilmente. A mis 68 años, había aprendido que los momentos decisivos rara vez anuncian su llegada. Se presentan camuflados en situaciones cotidianas, y este era sin duda uno de ellos. «Entiendo», respondí con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. «¿Podemos conocer a nuestro nieto al menos?». La duda cruzó brevemente el rostro de mi hijo, ese rostro que tanto se parecía al mío cuando tenía su edad, 35 años, y sin embargo, un extraño parado en el umbral de una vida que yo había ayudado a construir. «Supongo que ya están aquí», dijo finalmente, apartándose sin entusiasmo para dejarnos pasar. Mientras cruzábamos el vestíbulo de aquella casa que habíamos ayudado a comprar, sentí las miradas, la de Claudia, mi nuera, mezcla de sorpresa e incomodidad, la de sus padres, los Mondragón, con esa superioridad mal disimulada que siempre habían exhibido hacia nosotros, los nuevos ricos, sin apellido de abolengo, y las de varios amigos y familiares de Claudia que ocupaban la sala, todos claramente desconcertados por nuestra aparición inesperada. En medio de la habitación, en una elaborada cuna que nunca había visto antes, dormía mi nieto. Mi primer nieto. Un pequeño bulto envuelto en una manta azul, con detalles plateados, ajena a las tensiones que saturaban el aire a su alrededor. El silencio incómodo se extendió por segundos que parecieron eternos, hasta que Elena, siempre más valiente que yo en situaciones sociales, avanzó hacia la cuna. «Es hermoso», dijo con voz suave, inclinándose para observar mejor al bebé. «¿Cómo se llama?» «Mateo», respondió Claudia, acercándose como si quisiera proteger a su hijo de algún peligro invisible. «Mateo Mondragón Valencia». Otro golpe. Ni siquiera llevaba primero el apellido Valencia, como dictaba la tradición. El mensaje era claro. Este niño pertenecía más a la familia Mondragón que a la nuestra. «Un nombre fuerte», comenté, negándome a mostrar cuánto me afectaba esta nueva afrenta. «Como su abuelo materno, supongo». Don Mateo Mondragón, parado junto a la ventana con una copa de champán en la mano, asintió con evidente satisfacción. El patriarca de los Mondragón, con su pelo plateado perfectamente peinado y su traje hecho a medida, representaba todo lo que yo supuestamente no era. Refinamiento, educación antigua, conexiones sociales que se remontaban a generaciones. «Fue idea de Claudia», intervino Gerardo como intentando distanciarse de la decisión. «Yo solo estuve de acuerdo». «Por supuesto», respondí, reconociendo en mi hijo el patrón familiar. Siempre cediendo ante los Mondragón, siempre buscando su aprobación, como si su propio apellido no fuera suficiente. Todo comenzó hace 8 años, cuando Gerardo, recién graduado de Administración en el Tecnológico de Monterrey, conoció a Claudia en un evento de caridad. Ella, hija única de los Mondragón, familia con tradición en la banca privada, estaba terminando su maestría en finanzas. Eran la pareja perfecta sobre el papel, jóvenes, atractivos, educados, con futuros prometedores. Excepto por un detalle, yo. No es que los Mondragón fueran explícitamente despectivos, eran demasiado refinados para eso. Era más sutil,
la forma en que don Mateo siempre preguntaba sobre mi pequeña fábrica, como si Industrias Valencia, con sus 3 plantas y más de 200 empleados, fuera un taller de barrio. O cómo doña Pilar, su esposa, discretamente corregía el acento de Elena cuando usaba expresiones demasiado coloridas para su gusto. Pero lo soportábamos por Gerardo, nuestro único hijo, el orgullo de nuestra vida, el primer Valencia en tener educación universitaria, en hablar inglés perfecto, en viajar por el mundo. Lo habíamos criado para superar nuestros propios límites, ¿no? Y si eso significaba entrar en un mundo que nos miraba por encima del hombro, pues que así fuera. El día de la boda fue cuando verdaderamente entendí lo que estaba pasando. El evento, organizado completamente por los Mondragón en su hacienda familiar en Cuernavaca, fue un despliegue de opulencia calculada. 500 invitados, la mayoría desconocidos para nosotros. Elena y yo nos encontramos relegados a una mesa lateral, lejos de la mesa principal, donde los Mondragón presidían la celebración como si fueran los únicos padres de la pareja. «No te preocupes, amor», me dijo Elena aquella noche, notando mi incomodidad. «Son costumbres diferentes, no significa nada», pero significaba todo. Estaban estableciendo el orden natural de las cosas según su visión. Los Mondragón arriba, los Valencia abajo. Y Gerardo, nuestro hijo, parecía aceptarlo sin cuestionar. Después de la boda, los desaires continuaron. Las cenas familiares siempre en casa de los Mondragón, nunca en la nuestra. Las vacaciones siempre con ellos, nunca con nosotros. Las decisiones importantes, dónde vivir, qué carro comprar, en qué invertir, siempre consultadas con don Mateo, rara vez conmigo, a pesar de que mi experiencia en negocios era tan válida como la suya. Lentamente, nuestro hijo se fue alejando. Las visitas a nuestra casa se volvieron más espaciadas, las llamadas más breves, los pretextos más elaborados. Estamos muy ocupados. Claudia tiene un proyecto importante, tenemos compromisos sociales ineludibles, y aún así seguimos apoyándolos. Cuando decidieron comprar casa, les dimos el enganche completo. Cuando Gerardo quiso dejar su empleo para emprender, lo respaldé financieramente sin preguntas. Cuando necesitaron un nuevo auto porque el anterior no reflejaba adecuadamente su posición, Elena vendió unas joyas de su madre para complementar el costo. Todo lo hicimos por amor, esperando que algún día nuestro hijo recordara de dónde venía, quiénes éramos realmente, el esfuerzo que había costado darle las oportunidades que disfrutaba. Hace 6 meses, durante una de sus escasas visitas, Claudia anunció que estaban esperando su primer hijo. La noticia iluminó nuestras vidas. Un nieto, la continuación de nuestro linaje, una oportunidad de experimentar de nuevo la alegría de ver crecer a un pequeño Valencia. «Estaremos muy pendientes», prometió Elena, ya planeando mentalmente la habitación que prepararíamos en nuestra casa para cuando el bebé viniera de visita. «Y por supuesto cualquier cosa que necesiten, aquí estamos», añadí, pensando en la nueva cuenta de ahorros que abriría para el futuro del niño. «Gracias». «Pero tenemos todo cubierto», respondió Claudia con esa sonrisa educada pero distante. «Papá ya está preparando un fideicomiso para el bebé y mamá se encargará de acondicionar una habitación en su casa para cuando necesitemos ayuda». La implicación era clara. No necesitaban nuestra ayuda, no querían nuestra participación. Éramos los abuelos de segunda categoría, los prescindibles. En los meses siguientes, la información sobre el embarazo nos llegaba con cuentagotas, siempre a través de llamadas breves o mensajes escuetos. Nunca fuimos invitados a ninguna revisión médica, ecografía o celebración prenatal. Cuando Elena sugirió organizar un baby shower, Claudia amablemente declinó, informándonos que su madre ya lo estaba planeando y que sería algo íntimo, solo para las amigas más cercanas y la familia directa. Y ahora esto. El bebé había nacido y ni siquiera habíamos sido notificados. Mientras todos celebraban la llegada del pequeño Mateo, nosotros habíamos sido deliberadamente excluidos de este momento crucial. «¿Cuándo nació?», preguntó Elena, su voz traicionando la emoción contenida. «Hace 3 días», respondió Gerardo, evitando el contacto visual. «Fue todo muy rápido.
¿3 días? Repitió Elena. ¿Y no pensaste que quizás tus padres querrían saberlo inmediatamente? Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Los invitados fingían no escuchar, concentrándose repentinamente en sus bebidas o en conversaciones forzadas entre ellos. Estábamos muy ocupados con los médicos, el papeleo. Comenzó Gerardo. Fue un parto algo complicado, interrumpió Claudia, su tono sugiriendo que estábamos siendo insensibles por cuestionar su silencio. Necesitábamos tiempo para adaptarnos, para descansar. Por supuesto, concedió Elena, siempre diplomática. Lo importante es que ahora están bien los dos. ¿Podemos conocerlo?, pregunté acercándome a la cuna donde dormía mi nieto. Claudia intercambió una mirada rápida con su madre, quien asintió levemente. Claro, respondió, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Me incliné sobre la cuna y contemplé por primera vez el rostro de mi nieto. Tenía el ceño fruncido, como concentrado en algún sueño importante, y sus pequeños puños estaban cerrados contra su pecho. Reconocí inmediatamente la barbilla de Gerardo, la misma que él había heredado de mí, y algo en la forma de sus ojos que me recordaba a mi padre. Un nudo se formó en mi garganta. Este pequeño ser llevaba mi sangre, continuaba mi linaje, pero habían decidido que yo no merecía ser parte de su llegada al mundo. «Es idéntico a ti cuando eras bebé», dijo Elena a Gerardo, quien permaneció en silencio, como si la comparación le incomodara. «Todos dicen que se parece más a la familia Mondragón», comentó doña Pilar acercándose. «Tiene la nariz de Mateo y definitivamente los ojos de Claudia». «Los rasgos Valencia son fuertes», respondí, irguiéndome cuán alto era. «Pueden tardar en manifestarse, pero siempre lo hacen». Un silencio tenso siguió a mi comentario. Don Mateo se acercó entonces, con esa elegancia estudiada que siempre exhibía. «Armando, Elena, qué sorpresa tenerlos aquí», dijo, como si acabara de notar nuestra presencia. «Estábamos planeando llamarles mañana para compartir la feliz noticia. Claudia necesitaba estos primeros días para recuperarse adecuadamente». «3 días», corrigió Elena suavemente. «3 días sin saber que nuestro nieto había nacido». «El tiempo vuela cuando estás ocupado con un recién nacido», intervino doña Pilar, restando importancia al asunto. «Apenas hemos dormido, organizando todo para asegurar que Claudia y el bebé tengan todo lo que necesitan». «Entiendo», dije, aunque no entendía nada. ¿Por qué era tan difícil para ellos enviar un simple mensaje? ¿Y todo salió bien con el parto? ¿Alguna complicación?» «Nada grave», respondió Claudia sentándose en el sofá, como si nuestra conversación la agotara. «Solo fue más largo de lo esperado. 36 horas», añadió doña Pilar con orgullo, como si el mérito fuera suyo. «Mi hija es una guerrera». «Debió ser muy difícil», comentó Elena, acercándose a Claudia con genuina preocupación. «¿Estás tomando suficiente descanso?» Cuando Gerardo nació, apenas podía moverme los primeros días. «Tengo todo el apoyo necesario», respondió Claudia mirando a su madre. «Mamá prácticamente se ha mudado con nosotros esta semana». Otra puñalada. El mensaje era claro. La abuela valiosa, la necesaria, era doña Pilar. Elena era prescindible, su experiencia y apoyo innecesarios. «Nosotros también podríamos ayudar», me atreví a sugerir. «Nuestra casa está más cerca que la de tus padres, Claudia, y Elena tiene experiencia con bebés, no solo con Gerardo, sino con sus sobrinos también». Un silencio incómodo siguió a mi ofrecimiento. Gerardo miró a Claudia, quien a su vez miró a su madre, en esa extraña jerarquía que parecían haber establecido. «Es muy amable, don Armando», respondió finalmente Claudia, «pero ya tenemos todo organizado. Mi madre se quedará esta semana, y luego vendrá mi tía Constanza, que es enfermera. No queremos causarles molestias innecesarias». «Ayudar a cuidar a nuestro nieto nunca sería una molestia», respondió Elena, su voz firme a pesar de la evidente decepción. «Por supuesto que no», intervino don Mateo con tono conciliador. «Y habrá muchas oportunidades para que todos compartamos tiempo con el pequeño Mateo. Pero estos primeros días son cruciales para establecer rutinas y demasiadas personas interviniendo podría ser contraproducente». «Demasiadas personas»,
repitió Elena en voz baja. Entiendo. La tensión en la habitación era palpable. Los demás invitados, claramente incómodos con la situación, comenzaron a despedirse discretamente. En menos de 10 minutos, la sala se había vaciado casi por completo, dejándonos solo a nosotros, los Mondragón, Gerardo y Claudia. «Creo que deberíamos irnos también», dijo finalmente Elena, siempre intuitiva. «Claudia necesita descansar y nuestra visita ha sido inesperada. Les agradecemos que hayan venido», respondió doña Pilar con esa cortesía hueca tan característica. «Seguramente Gerardo les llamará mañana para organizar una visita más. Planificada». Me preparaba para despedirme cuando el bebé comenzó a llorar. Un llanto potente, exigente, que llenó la habitación e interrumpió la salida que los Mondragón estaban tan ansiosos por facilitarnos. Instintivamente, Elena se acercó a la cuna. 35 años habían pasado desde que tuvimos a Gerardo, pero esos reflejos maternales seguían intactos en ella. «Déjame ayudarte», dijo a Claudia, quien también se había levantado para atender al bebé. «No es necesario», respondió mi nuera, interponiéndose entre Elena y la cuna con una rapidez que resultaba casi ofensiva. «Yo me encargo». Elena retrocedió como si la hubieran abofeteado. Claudia tomó al bebé en brazos con evidente incomodidad, meciéndolo con movimientos rígidos, mientras el pequeño seguía llorando con más fuerza. «Tal vez tenga hambre», sugirió doña Pilar acercándose. «¿Quieres que prepare el biberón?» «Déjame intentar calmarlo primero», respondió Claudia, visiblemente agotada y sin experiencia. El llanto del bebé continuaba, cada vez más fuerte. Claudia parecía cada vez más nerviosa, y el ambiente en la sala se tensaba por segundos. «¿Me permites?», preguntó Elena suavemente, extendiendo los brazos hacia su nieto. A veces un bebé solo necesita unos brazos diferentes por un momento. Claudia dudó, mirando a su madre nuevamente en busca de aprobación. Doña Pilar frunció el ceño, pero asintió levemente, quizás reconociendo que la situación se estaba volviendo incómoda para todos. Con evidente reluctancia, Claudia entregó el bebé a Elena, quien lo tomó con esa confianza que solo dan los años de experiencia. Inmediatamente, comenzó a mecerlo con movimientos suaves y rítmicos, susurrando palabras tranquilizadoras cerca de su pequeña oreja. Para asombro de todos, especialmente de los Mondragón, el bebé comenzó a calmarse. Su llanto fue disminuyendo gradualmente hasta convertirse en pequeños sipidos y finalmente en un silencio satisfecho mientras se acurrucaba contra el pecho de su abuela paterna. «Tienes un toque mágico», comenté con orgullo, observando a mi esposa sostener a nuestro nieto por primera vez. «Solo es práctica», respondió ella con humildad, aunque sus ojos brillaban de emoción, «y reconocer los diferentes tipos de llanto. Este era de incomodidad, no de hambre. Probablemente solo necesitaba un cambio de posición». La tensión en el rostro de Claudia era evidente. Estaba presenciando cómo otra mujer, especialmente una que ella había relegado a un segundo plano, conectaba instantáneamente con su hijo de una manera que ella misma no había logrado. «Creo que ya está más tranquilo», dijo finalmente, extendiendo los brazos para recuperar a su bebé. «Gracias por la ayuda». Elena devolvió al pequeño Mateo a su madre con evidente reluctancia. Por un breve momento, mientras sostenía a nuestro nieto, había visto su rostro iluminarse con una alegría que hacía tiempo no observaba en ella. «De nada», respondió con voz suave. «Tiene un temperamento tranquilo, como Gerardo cuando era bebé. Rara vez lloraba sin razón. Gerardo, quien había permanecido extrañamente silencioso durante todo el episodio, pareció incomodarse ante la mención de su propia infancia. «Ya es tarde», dijo abruptamente. «Y Claudia necesita descansar». Entendí la indirecta. Era hora de marcharnos. «Por supuesto», respondí, tomando la mano de Elena. «Solo queríamos conocer a nuestro nieto. Ahora que lo hemos hecho, nos retiramos». «Les agradecemos la visita», dijo doña Pilar con esa cortesía mecánica. «Y les pedimos disculpas por no haberles informado antes. Como comprenderán, han sido días muy intensos». «Lo entendemos perfectamente», respondí, aunque no era cierto.
No entendía nada de lo que estaba pasando, de esta exclusión deliberada, de esta barrera invisible que habían construido entre nosotros y nuestro propio hijo. Nos despedimos con la formalidad de extraños, prometiendo llamar antes de la próxima visita. Mientras caminábamos hacia nuestro auto, sentí cómo el peso de lo ocurrido finalmente caía sobre mis hombros. ¿Qué hicimos mal, Elena?, pregunté cuando estuvimos solos, mi voz quebrándose ligeramente. ¿En qué momento perdimos a nuestro hijo? Elena guardó silencio por unos instantes, su mirada perdida en la casa que dejábamos atrás. No sé si fuimos nosotros, respondió finalmente. Quizás es el mundo en el que él eligió vivir, un mundo donde personas como nosotros no encajamos tan fácilmente. Personas como nosotros, repetí amargamente, gente trabajadora, honesta, que construyó todo desde cero. ¿De eso se avergüenza ahora? No lo sé, Armando, suspiró Elena. Solo sé que no podemos obligarlo a respetarnos o a querernos como merecemos. Ese respeto se gana, no se exige. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso. Respeto, la base de cualquier relación significativa, el respeto que creía haber ganado con décadas de sacrificio, trabajo duro y amor incondicional. El respeto que, aparentemente, no valía nada en el mundo de los Mondragón. Cuando llegamos a nuestra casa, esa casa que habíamos construido con tanto esfuerzo, me senté en mi sillón favorito y contemplé las fotografías familiares que adornaban las paredes. Gerardo de bebé, de niño, de adolescente, de adulto. Toda una vida capturada en imágenes que parecían pertenecer a otra realidad, a una familia que ya no existía. Fue entonces cuando tomé una decisión. No sería humillado nuevamente. No permitiría que mi propio hijo, la persona por quien habría dado la vida sin dudar, me tratara como un extraño prescindible. No dejaría que los Mondragón definieran mi valor como padre, como abuelo, como hombre. Era hora de recordarles a todos quién era realmente Armando Valencia Ruiz. La oportunidad llegó antes de lo esperado. 2 días después de nuestro desafortunado descubrimiento, recibí una llamada de Gerardo. Su tono era formal, distante, como si hablara con un colega de trabajo y no con su padre. «Papá, estamos organizando el bautizo de Mateo para el próximo mes», informó sin preámbulos. «Quería confirmarte la fecha para que la agenden». «¿Un mes?», pregunté sorprendido. «Es bastante pronto, ¿no? Los Mondragón tienen tradición de bautizar a los recién nacidos antes de cumplir los 2 meses». Explicó como si yo debiera conocer las costumbres ancestrales de una familia que claramente me consideraba inferior. Y don Mateo ya habló con el obispo para asegurar la catedral. «La catedral», repetí asimilando la información. «Entiendo. ¿Y cuál será nuestro papel en esta ceremonia?». Un silencio incómodo precedió su respuesta. «Bueno, los padrinos serán el hermano de don Mateo y su esposa. Son muy cercanos a Claudia desde niña. Ustedes, bueno, estarán sentados en primera fila, por supuesto». «Por supuesto», respondí, controlando cuidadosamente mi tono. «¿Y la recepción?». «Será en el Club de Golf Las Lomas. Don Mateo es miembro fundador y consiguió el salón principal, aunque normalmente está reservado con años de anticipación». Cada palabra era una confirmación más de lo que ya sabía. Los Mondragón estaban orquestando todo, usando sus conexiones, su estatus, para demostrar quién tenía el verdadero poder en esta relación. «Suena espléndido», comenté. «Debe ser costoso». Otro silencio incómodo. «Don Mateo insistió en encargarse de todo», respondió finalmente Gerardo. «Dice que es tradición que la familia materna organice el bautizo del primer nieto». «¿Ah, sí? Primera vez que escucho esa tradición», respondí, sin molestarme en ocultar mi escepticismo. Pero ya que don Mateo es tan generoso, no quisiera interponerme. «Papá», comenzó Gerardo con ese tono condescendiente que había adoptado últimamente. «No es cuestión de generosidad o no. Es simplemente cómo se hacen las cosas en su círculo». «Su círculo», repetí. «Un círculo donde aparentemente tus padres no tienen cabida». «No es eso», protestó débilmente. «Es solo que ellos tienen ciertas tradiciones, ciertos protocolos».
Protocolos que incluyen excluir a los abuelos paternos del nacimiento de su nieto, respondí, sin poder contener mi amargura. Entiendo perfectamente. Sí, hijo. Un suspiro exasperado al otro lado de la línea. No quiero discutir por teléfono, papá. Solo llamaba para confirmar la fecha. Es el 15 de agosto, a las 11 de la mañana. ¿Pueden asistir o no? Por supuesto que asistiremos, respondí con una calma que no sentía. No nos perderíamos el bautizo de nuestro único nieto por nada del mundo. Bien, les enviaré la invitación formal la próxima semana cuando estén listas. Estaremos esperando, respondí. ¿Y Gerardo? Sí, tu madre y yo queremos ser parte de la vida de Mateo. Real, significativamente. No solo como invitados en eventos formales organizados por los Mondragón. Otro silencio, más largo esta vez. Lo hablaré con Claudia, respondió finalmente, sin comprometerse a nada. Hazlo, insistí, porque este niño lleva sangre Valencia, le guste o no a don Mateo, y los Valencia nunca abandonan a los suyos. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía acelerado, una mezcla de indignación, tristeza y determinación arremolinándose en mi pecho. Elena, que había escuchado mi lado de la conversación, me miraba con una expresión que mezclaba preocupación y orgullo. ¿Qué piensas hacer?, preguntó, conociéndome lo suficiente para saber que algo se estaba gestando en mi mente. Recordarles a todos quiénes somos realmente, respondí, mi voz firme por primera vez en días. Comenzando por nuestro propio hijo. Tomé mi teléfono nuevamente y marqué un número que rara vez usaba. Después de 3 timbrazos, una voz familiar respondió: «Despacho del licenciado Morales, buenas tardes. Licenciado, habla Armando Valencia. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento y en la estructura de propiedad de mis empresas. ¿Cuándo podría recibirme?» «Para usted siempre hay tiempo, don Armando. ¿Le parece bien mañana a primera hora?» «Perfecto», respondí. «Hay asuntos familiares que requieren claridad legal». Cuando colgué, Elena me observaba con una mezcla de curiosidad y aprehensión. «No harás nada drástico, ¿verdad?», preguntó cautelosamente. «Solo lo necesario», respondí, sintiendo cómo una nueva energía recorría mi cuerpo. Lo justo y necesario para que todos entiendan que el respeto no se compra con apellidos o conexiones sociales. Se gana con acciones, con integridad, con lealtad. Esa noche, mientras Elena dormía a mi lado, permanecí despierto planeando cada detalle de lo que vendría. No sería una venganza mezquina ni un arrebato emocional. Sería una lección, cuidadosamente calibrada, sobre las consecuencias de olvidar de dónde venimos y a quiénes debemos lo que somos. Porque yo, Armando Valencia Ruiz, había construido un imperio desde cero, con estas manos que alguna vez estuvieron callosas por el trabajo duro. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me haría sentir menos por ello. El respeto, como estaban a punto de aprender, no se da por sentado. A veces, debe ser recordado de maneras que nadie podría ignorar. La mañana siguiente, amaneció con esa claridad resplandeciente tan característica de la Ciudad de México durante el verano. Mientras me preparaba para mi reunión con el licenciado Morales, me sentí extrañamente tranquilo, como si la tempestad de emociones de los días anteriores se hubiera asentado en una determinación cristalina. «¿Quieres que te acompañe?», preguntó Elena mientras compartíamos el desayuno. «Preferiría que fueras a ver los regalos para el bebé», respondí. «Necesitamos algo especial, algo que represente quiénes somos realmente». Elena me estudió con esa mirada penetrante que siempre parecía leer mis pensamientos más profundos. «No es solo una reestructuración legal lo que estás planeando, ¿verdad?». «Es una redefinición», respondí, después de considerarlo un momento. «De quiénes somos como familia, de nuestros valores, de nuestro legado. No hagas nada que no pueda deshacerse, Armando», me advirtió suavemente. «El orgullo herido es mal consejero». «No es orgullo», corregí, aunque quizás había algo de eso también. «Es dignidad, algo que nunca debimos permitir que nos arrebataran». El licenciado Morales me recibió en su despacho con esa eficiencia discreta que siempre había apreciado en él.
A sus 50 años, ya era uno de esos abogados de la vieja escuela, discreto, meticuloso y absolutamente leal a sus clientes de toda la vida. «Don Armando», me saludó, estrechando mi mano con firmeza. «Dígame cómo puedo ayudarlo». Durante la siguiente hora, delineé meticulosamente los cambios que quería implementar. No se trataba de desheredar a Gerardo o de tomar medidas punitivas impulsivas. Era algo más sutil, más estratégico y, en cierto modo, más profundo. «Básicamente, quiero crear 3 entidades separadas», expliqué, mostrándole un diagrama que había preparado. La primera, un fideicomiso educativo irrevocable para mi nieto, controlado exclusivamente por Elena y por mí hasta que él cumpla 25 años. El licenciado Morales tomaba notas detalladas, asintiendo ocasionalmente. La segunda, continué, una fundación familiar que canalizará el 30% de las utilidades de todas mis empresas hacia proyectos educativos y de desarrollo comunitario en Iztapalapa, donde comencé mi primer negocio. ¿Y la tercera entidad?, preguntó el abogado, levantando la mirada de sus notas. «Una reestructuración de Industrias Valencia», respondí, entregándole otro documento. «Quiero dividirla en 5 unidades operativas independientes, cada una con su propio consejo directivo y estructura de propiedad». El licenciado Morales estudió los documentos con atención profesional. «Esto es bastante complejo, don Armando», comentó finalmente, «y tendrá implicaciones fiscales y operativas significativas. ¿Puedo preguntar cuál es el objetivo principal de estos cambios?» «Claridad», respondí simplemente. «Quiero que quede absolutamente claro qué valores representan las empresas Valencia, quién toma las decisiones y cómo se distribuirán eventualmente los beneficios». «Entiendo», dijo, aunque su expresión sugería que intuía motivaciones más personales detrás de mi solicitud. «¿Y cuál será el papel de su hijo en esta nueva estructura?» «Gerardo mantendrá su posición actual como director de operaciones internacionales», expliqué, «pero ahora reportará a un consejo directivo donde tendrá solo un voto entre 7. Eso diluirá significativamente su capacidad de decisión», observó el abogado. «Exactamente», confirmé. «Las decisiones importantes requerirán consenso, no imposición unilateral». Continuamos refinando los detalles legales durante otra hora. El licenciado Morales, siempre profesional, no hizo preguntas personales, aunque ocasionalmente percibía su curiosidad cuando algún aspecto particularmente restrictivo surgía en la conversación. «¿Cuánto tiempo tomará implementar estos cambios, Vince?», pregunté finalmente. «Para la estructura básica, aproximadamente 2 semanas», respondió después de calcular mentalmente. «Para la implementación completa, incluyendo los aspectos fiscales y regulatorios, entre 1 y 2 meses. Necesito que la primera fase esté lista antes del 15 de agosto», especifiqué. «Es importante». «El bautizo de su nieto», comentó el licenciado sorprendiéndome con su perspicacia. Ante mi expresión, aclaró. «Mi esposa es amiga de la hermana de doña Pilar Mondragón. Los círculos sociales de la ciudad son más pequeños de lo que parecen». «Entiendo», respondí, recordando que incluso en una metrópolis de millones, las élites siempre encontraban formas de mantenerse conectadas. «¿Será posible cumplir con ese plazo?» «Con prioridad absoluta, sí», confirmó. «Mi equipo trabajará exclusivamente en esto». Cuando me despedí del licenciado Morales, sentí esa mezcla peculiar de alivio y determinación que acompaña las decisiones trascendentales. No era venganza lo que buscaba, me repetí mientras conducía de regreso a casa. Era justicia, claridad, una redefinición necesaria de los términos en que nuestra familia operaría de ahora en adelante. Los días siguientes transcurrieron en una actividad constante. Mientras el equipo legal trabajaba en la reestructuración, Elena y yo nos concentramos en prepararnos para nuestra propia ofensiva en el frente familiar. Primero, la habitación para el bebé. Transformamos uno de los dormitorios desocupados de nuestra casa en una nursery perfectamente equipada. Cuna de madera de cerezo tallada a mano por artesanos de Michoacán, móvil musical que reproducía canciones tradicionales mexicanas, una mecedora antigua restaurada
que había pertenecido a mi madre, juguetes educativos seleccionados con esmero. ¿No es demasiado?, preguntó Elena mientras contemplábamos la habitación terminada. Ni siquiera sabemos si nos permitirán tener al niño con nosotros. Lo permitirán, respondí con una seguridad que no sabía exactamente de dónde provenía. Porque vamos a cambiar las reglas del juego. Luego los regalos. No optamos por la ostentación que seguramente caracterizaría los presentes de los Mondragón. En lugar de eso, elegimos significado y tradición. Un medallón de oro con el escudo de la familia Valencia, que había pasado de generación en generación desde mi abuelo. Un libro de cuentos tradicionales mexicanos, con ilustraciones originales encargadas específicamente para Mateo. Y lo más importante, un álbum meticulosamente compilado que narraba la historia de los Valencia, desde mis humildes comienzos como hijo de campesinos hasta el presente, documentando con fotografías y recortes de prensa el ascenso de una familia que se había forjado con trabajo honesto, perseverancia y valores inquebrantables. «Esto es hermoso», comentó Elena, pasando las páginas del álbum con cuidado reverencial. «Nuestra historia completa, sin adornos ni pretensiones. Nuestra verdadera herencia», añadí. «No solo empresas o propiedades, sino ejemplos de vida, de superación, de integridad». También organizamos una visita a la parroquia donde Gerardo había sido bautizado 35 años atrás. El padre Joaquín, ya entrado en años pero con la memoria intacta, nos recibió con el afecto de quien había sido testigo de los momentos más importantes de nuestra vida familiar. «¿Así que ahora eres abuelo, Armando?», preguntó con esa sonrisa sabia que siempre me había reconfortado en momentos difíciles. «La vida tiene formas maravillosas de recordarnos nuestro propósito en este mundo. A veces también tiene formas dolorosas, padre», respondí, compartiendo brevemente la situación con nuestro hijo. El anciano sacerdote escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente, sus ojos revelando comprensión profunda sin necesidad de muchas palabras. «El respeto es como una planta delicada», comentó cuando terminé mi relato. «Requiere cuidados constantes, pero también sabe cuándo está siendo descuidada. A veces necesita una poda severa para volver a florecer con toda su fuerza». «¿Cree que estoy haciendo lo correcto?», pregunté, buscando no tanto aprobación, sino comprensión de alguien cuya sabiduría siempre había valorado. «Creo que estás haciendo lo necesario», respondió después de considerarlo. «Hay momentos en la vida donde debemos recordar a quienes nos rodean quiénes somos realmente. No por orgullo, sino por verdad. La verdad, aunque a veces duela, siempre trae liberación». Sus palabras me acompañaron durante días, resonando en mi mente como una validación de lo que mi instinto ya sabía. Esta poda severa era necesaria para que nuestra familia pudiera sanar y eventualmente florecer nuevamente. Una semana después de nuestra visita al abogado, recibimos por mensajería la invitación formal al bautizo. Un sobre grueso de papel importado con el monograma de los Mondragón grabado en relieve dorado. Dentro, una tarjeta elaborada anunciando el sacramento del bautismo del niño Mateo Mondragón Valencia, con todos los detalles que Gerardo ya nos había adelantado por teléfono. Lo que me llamó la atención, sin embargo, fue la nota manuscrita adjunta, con la elegante caligrafía de doña Pilar. «Estimados Armando y Elena, para la ceremonia sugerimos vestimenta formal, los caballeros con traje oscuro y las damas preferentemente con tonos pasteles. La familia más cercana estará usando los colores tradicionales de la familia Mondragón, azul marino para los caballeros y azul celeste para las damas. Como comprenderán, siendo un evento social de cierta relevancia, se ha establecido un protocolo específico para fotografías y ubicaciones durante la ceremonia, que les será explicado al llegar. Atentamente, Pilar de Mondragón». Elena leyó la nota por encima de mi hombro, su expresión transformándose gradualmente de incredulidad a indignación contenida. «¿Protocolo específico?», repitió, su voz temblorosa de emoción. «¿Quiénes se creen que son? ¿La familia real? Es su forma de establecer control», respondí, sorprendentemente tranquilo.
de recordarnos sutilmente que a sus ojos somos invitados de segunda categoría en la vida de nuestro propio nieto. ¿Y vamos a aceptarlo así, sin más?, preguntó Elena, su habitual diplomacia momentáneamente eclipsada por la indignación. Por supuesto que no, respondí, permitiendo que una pequeña sonrisa apareciera en mi rostro. De hecho, vamos a responder apropiadamente. Esa misma tarde, contacté a la mejor papelería de la ciudad y encargué nuestras propias tarjetas, con el escudo de la familia Valencia delicadamente grabado. La nota que dicté para acompañar nuestro regalo bautismal era simple, pero inequívoca. Querido nieto Mateo, con la bendición del bautismo, inicias un camino de fe y valores. Como tus abuelos paternos, queremos acompañarte en cada paso con el amor y la sabiduría que solo la experiencia puede dar. Te obsequiamos este medallón que ha pertenecido a 5 generaciones de Valencia, hombres y mujeres que construyeron su destino con trabajo honesto, integridad y coraje. Valores que estamos seguros también forjarán tu carácter. Recuerda siempre que llevas en tus venas la sangre de quienes nunca se rindieron, de quienes transformaron dificultades en oportunidades, de quienes hicieron del respeto y la lealtad familiar su brújula moral. Con amor infinito, tus abuelos Valencia. Es perfecto, comentó Elena después de leerlo. Directo pero elegante, un recordatorio sutil pero poderoso. Es solo el comienzo, respondí. El día del bautizo será cuando realmente comprendan el mensaje completo. 3 días antes de la ceremonia, recibí la llamada que había estado esperando. El licenciado Morales confirmaba que la primera fase de la reestructuración estaba completada y los documentos listos para mi revisión y firma. Todo ha sido implementado según sus especificaciones, explicó mientras revisábamos los papeles en su despacho. El fideicomiso para su nieto está establecido con los parámetros exactos que solicitó. La fundación familiar ha sido constituida legalmente, con usted y su esposa como únicos administradores vitalicios. Y la reestructuración corporativa ha sido registrada ante las autoridades correspondientes. Excelente trabajo, reconocí, firmando el último documento. ¿Y qué hay de la carta para Gerardo? Aquí está, respondió entregándome un sobre sellado. Contiene la notificación formal de los cambios implementados, así como la invitación a la reunión del nuevo consejo directivo programada para la próxima semana. Guardé el sobre en mi portafolio, sabiendo exactamente cuándo y cómo lo entregaría. Una última pregunta. Licenciado, dije antes de despedirme. En términos prácticos, ¿cuál es el impacto inmediato de estos cambios para mi hijo? El abogado consideró cuidadosamente su respuesta, reorganizando algunos documentos sobre su escritorio. En términos prácticos, don Armando, su hijo mantiene su posición ejecutiva y su salario actual. Sin embargo, ya no tiene autoridad unilateral para tomar decisiones estratégicas, aprobar presupuestos superiores a cierto monto o representar a la empresa en negociaciones internacionales sin la aprobación del Consejo. ¿Y en términos de patrimonio futuro?, insistí. El esquema de sucesión ha sido completamente modificado, explicó. Ya no heredará directamente el control mayoritario de las empresas, sino participaciones minoritarias en cada unidad operativa, con cláusulas específicas de desempeño y comportamiento que deben cumplirse para mantener dichas participaciones. Perfecto, respondí, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Es exactamente lo que buscaba. Al salir del despacho, me detuve un momento en la acera, contemplando el bullicio de la ciudad que tanto amaba, que tanto me había dado. Una ciudad que había visto mi ascenso desde joven emprendedor, sin recursos, hasta empresario respetado. Una ciudad que ahora sería testigo de cómo defendía la dignidad y los valores que habían fundamentado ese ascenso. La mañana del bautizo amaneció despejada y brillante, como si incluso el clima quisiera cooperar con la perfección escenográfica que los Mondragón sin duda habían planeado meticulosamente. Elena lucía espectacular con un traje sastre color coral intenso, deliberadamente alejado del azul celeste sugerido por doña Pilar,
complementado por un collar de perlas que había pertenecido a su madre. Yo opté por un traje gris claro, también en consciente desviación del código de vestimenta indicado, con una corbata en los colores tradicionales de Michoacán, mi estado natal. ¿Listos para sacudir un poco el corral de los pavos reales?, bromeé mientras subíamos al auto. Elena sonrió. Esa sonrisa cómplice que siempre habíamos compartido en los momentos decisivos de nuestras vidas. «¿Más que listos?», respondió, acomodando cuidadosamente la caja que contenía nuestros regalos para Mateo. «Es hora de recordarles que los Valencia podremos no tener 5 generaciones de banqueros, pero tenemos algo mucho más valioso». «¿Y qué es eso?», pregunté, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Autenticidad», respondió simplemente. «Algo que no se compra con apellidos o conexiones sociales». La Catedral Metropolitana, imponente como siempre, estaba particularmente concurrida esa mañana. Al llegar, un joven con traje formal y una tableta en mano nos interceptó en la entrada. «¿Nombres, por favor?», preguntó con profesional distancia. «Armando y Elena Valencia», respondí. «Los abuelos paternos». Consultó su lista, deslizando el dedo por la pantalla hasta encontrarnos. «Ah, sí. Su ubicación está en la segunda banca al lado derecho». «¿Segunda banca?», interrumpió Elena con una calma peligrosa. «Debe haber un error. Somos los abuelos paternos». El joven pareció incómodo, consultando nuevamente su tableta. «Lo siento, señora. Estas son las asignaciones aprobadas por la familia Mondragón. La primera banca está reservada para los padrinos y los abuelos maternos». Intercambié una mirada con Elena, quien asintió casi imperceptiblemente. Era exactamente el tipo de situación que habíamos anticipado. «Entiendo», respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. «Por supuesto que respetaremos los protocolos establecidos». Avanzamos hacia el interior de la catedral, donde ya se congregaban varias decenas de invitados. La mayoría, notamos inmediatamente, pertenecían al círculo social de los Mondragón. Políticos, banqueros, empresarios de apellidos tradicionales. Caras que aparecían regularmente en las páginas de sociales, pero que rara vez se mezclaban con nuevos ricos como nosotros. Don Mateo y doña Pilar, perfectamente vestidos en los tonos azulados que habían designado como colores familiares, recibían a los invitados cerca del altar con esa gracia practicada que solo otorgan generaciones de educación privilegiada. A su lado, Claudia sostenía al pequeño Mateo, vestido con un traje de bautizo que parecía una reliquia familiar, elaboradamente bordado y claramente costoso. Gerardo, ligeramente apartado, saludaba mecánicamente a los recién llegados. Su expresión una máscara de formalidad que no revelaba sus verdaderos sentimientos. Cuando nos vio aproximarnos, noté un destello de algo. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? ¿Culpa? Cruzar brevemente su rostro. «Mamá, papá», saludó, inclinándose para besar a Elena y estrechar mi mano. «Me alegra que hayan podido venir. No nos perderíamos el bautizo de nuestro nieto por nada del mundo», respondió Elena, su tono amable pero firme. Aunque parece que nuestra presencia no fue considerada prioritaria en los arreglos de asientos, Gerardo tuvo la decencia de mostrarse incómodo. «Fue decisión de los padrinos», explicó débilmente. «Ellos organizaron toda la ceremonia con ayuda de don Mateo». «Por supuesto», respondí sin ocultar completamente mi escepticismo. «¿Podemos saludar a nuestro nieto?» «Claro», respondió guiándonos hacia donde Claudia conversaba animadamente con sus padres. El contraste entre nuestro atuendo y el de la familia Mondragón no podía ser más evidente. Nuestros colores vibrantes destacaban entre los tonos azulados uniformes que habían adoptado, como un recordatorio visual de nuestra negativa a ser asimilados en su visión homogénea de familia apropiada. «Claudia», llamó Gerardo interrumpiendo la conversación. «Mis padres quieren saludar a Mateo». Mi nuera se volvió, su sonrisa social inmediatamente en su lugar, aunque noté cómo sus ojos recorrieron críticamente nuestros atuendos, registrando nuestra deliberada desviación del código establecido. Don Armando, doña Elena, saludó con esa cortesía superficial que siempre empleaba con nosotros.
Qué bueno que pudieron acompañarnos en este día tan especial. No nos lo perderíamos, respondió Elena, extendiendo los brazos hacia el bebé. ¿Puedo sostenerlo un momento? Vi la vacilación en Claudia, ese instante de duda que revelaba cuán poco bienvenido era nuestro afecto hacia el niño. Pero con tantos ojos observando, no tenía más opción que ceder. Por supuesto, respondió, entregando cuidadosamente a Mateo. Solo tenga cuidado con el traje bautismal. Es una reliquia familiar de los Mondragón. Ha estado en la familia por 5 generaciones. Impresionante, comenté, observando al bebé en brazos de Elena. Los Valencia también tenemos nuestras tradiciones familiares, aunque quizás menos visibles en vitrinas de museo. Don Mateo, quien había estado escuchando la conversación, intervino con ese tono condescendiente que reservaba especialmente para mí. Las tradiciones son el pilar de las familias establecidas, Armando. Dan continuidad y sentido a las generaciones. Estoy seguro de que ustedes tienen las suyas propias a su manera. A nuestra manera sí, respondí, manteniendo mi sonrisa diplomática. Tradiciones como la honestidad, el trabajo arduo, la lealtad familiar incondicional, valores que no siempre se reflejan en objetos materiales. Un silencio incómodo siguió a mi comentario, apenas disimulado por el bullicio creciente en la catedral. Don Mateo, acostumbrado a dominar cualquier intercambio social, parecía momentáneamente desconcertado por mi respuesta directa. Doña Pilar, siempre atenta a salvar las apariencias, intervino con esa habilidad social pulida durante décadas. Hablando de tradiciones familiares, ¿sabían que el obispo que oficiará la ceremonia bautizó también a Claudia hace 30 años? Es un amigo cercano de la familia. ¡Qué afortunada coincidencia!, comentó Elena meciendo suavemente a Mateo, quien la observaba con esos ojos oscuros tan similares a los de Gerardo cuando era bebé. Nosotros trajimos algo especial para la ocasión, una tradición de los Valencia. «Oh, ¿algún obsequio?», preguntó doña Pilar, con esa curiosidad educada que nunca alcanzaba sus ojos. «Pueden dejarlo en la mesa de regalos. La asistente de eventos se encargará de registrarlo adecuadamente». «No es un regalo cualquiera», corregí. «Es una herencia familiar, algo que cada primogénito Valencia ha recibido en su bautizo durante generaciones». Extraje de mi bolsillo la pequeña caja que contenía el medallón de oro, abriéndola para revelar la pieza antigua con el escudo de los Valencia grabado en relieve. «Este medallón perteneció originalmente a mi bisabuelo», expliqué, consciente de que varios invitados cercanos observaban con curiosidad. «Ha pasado de generación en generación como símbolo de nuestra historia familiar». Claudia miró el medallón con evidente confusión, como si no supiera exactamente cómo responder a este gesto inesperado. «Es muy considerado», respondió finalmente. «Pero ya hemos seleccionado las joyas bautismales que Mateo usará durante la ceremonia. Son piezas de los Mondragón, por supuesto. Este no es para la ceremonia», aclaré, mi voz firme pero cordial. «Es un legado personal, algo que Mateo conservará toda su vida como recordatorio de quién es y de dónde viene». De ambas partes de su familia. Vi cómo don Mateo y doña Pilar intercambiaban miradas, claramente incómodos con esta afirmación tan directa de nuestra presencia en la vida del niño. Gerardo, por su parte, observaba el medallón con una expresión que mezclaba reconocimiento y algo más. Nostalgia, quizás. Recuerdos de su propia infancia, cuando valores como la tradición familiar y el respeto mutuo eran fundamentos incuestionables. «La ceremonia está por comenzar», anunció repentinamente doña Pilar consultando su reloj. «Deberíamos tomar nuestros lugares». Elena devolvió reluctantemente a Mateo a brazos de Claudia, no sin antes susurrarle algo al oído del bebé que no pude escuchar. Vi cómo mi nuera se tensaba ligeramente, pero mantuvo su sonrisa social intacta mientras se alejaba con el niño hacia el grupo que formaban los padrinos. Mientras nos dirigíamos a nuestros asientos asignados en la segunda fila, noté cómo varios invitados nos observaban con curiosidad apenas disimulada. Éramos la nota discordante en esta sinfonía perfectamente orquestada por los Mondragón.
Los abuelos que no vestían los colores designados, que no ocupaban los lugares privilegiados, que osaban traer tradiciones propias a un evento donde cada detalle había sido meticulosamente controlado. ¿Viste la cara de don Mateo cuando mencionaste el medallón?, susurró Elena mientras nos sentábamos. Parecía que había mordido un limón. Esto apenas comienza, respondí en voz baja, acomodando el sobre que contenía la notificación legal en el bolsillo interior de mi saco. El verdadero mensaje llegará después de la ceremonia. La ceremonia transcurrió con la solemnidad pomposa que cabía esperar. El obispo, evidentemente familiarizado con los Mondragón, mencionó repetidamente la distinguida familia a la que se incorporaba el pequeño Mateo, la noble tradición que ahora continuaría a través de él. De nosotros, los Valencia, ni una palabra. Era como si la mitad del linaje del niño simplemente no existiera, borrada convenientemente de la narrativa oficial. Observé a Gerardo durante toda la ceremonia. Se mantenía ligeramente apartado de Claudia, quien sostenía al bebé rodeada por sus padres y los padrinos, como si formaran un círculo impenetrable. Mi hijo parecía incómodo, fuera de lugar en lo que debería haber sido uno de los momentos más significativos de su paternidad. ¿Era posible que comenzara a sentir el peso de su propia exclusión? Cuando finalizó el sacramento, los invitados comenzaron a desplazarse hacia la salida de la catedral, donde una flota de automóviles de lujo esperaba para transportarlos al Club de Golf Las Lomas para la recepción. Elena y yo nos mantuvimos deliberadamente rezagados, esperando el momento oportuno para ejecutar la siguiente fase de nuestro plan. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Elena mientras observábamos a la multitud dispersarse. Una vez que lo hagas, no habrá vuelta atrás. Estoy completamente seguro, respondí. No se trata de venganza, sino de dignidad, de recordarles a todos, especialmente a Gerardo, quiénes somos realmente. Finalmente, cuando la mayoría de los invitados ya habían partido, nos acercamos a nuestro hijo, quien supervisaba los últimos detalles junto a uno de los organizadores del evento. Gerardo, lo llamé. ¿Podríamos hablar un momento, en privado? Vi la duda cruzar su rostro, la rápida mirada hacia donde Claudia y sus padres esperaban en la entrada. Ahora no es buen momento, papá. Los invitados ya están llegando al club y necesito... Será breve, interrumpí con firmeza, y es importante. Algo en mi tono debió alertarle de la seriedad del asunto, porque finalmente asintió, guiándonos hacia una pequeña capilla lateral desierta. ¿Qué sucede?, preguntó, consultando disimuladamente su reloj. Si es sobre los asientos en la ceremonia, no fue decisión mía. Los padrinos insistieron en... No es sobre los asientos, lo interrumpí nuevamente, extrayendo el sobre del bolsillo interior de mi saco. Es sobre esto. Le entregué el documento, observando atentamente su reacción mientras lo abría. Confusión inicial, luego desconcierto. Finalmente alarma a medida que comprendía el significado de lo que estaba leyendo. ¿Qué? ¿Qué es esto?, tartamudeó levantando la mirada del papel. ¿Una reestructuración completa? ¿Sin consultarme? Como director de operaciones internacionales, estás siendo debidamente notificado. Respondí con calma profesional. La junta directiva, es decir, yo, ha aprobado estos cambios efectivos inmediatamente. Pero, esto diluye completamente mi autoridad, protestó, leyendo rápidamente los puntos clave del documento. Me convierte en un simple ejecutivo más, sujeto a aprobación constante de un consejo. Exactamente, confirmé. Igual que tú has diluido nuestra presencia como abuelos, sujetándonos a la aprobación constante de los Mondragón. Su rostro palideció ante la comparación directa. Por primera vez parecía entender realmente lo que estaba sucediendo. Papá, son situaciones completamente diferentes. Esto es un negocio, lo otro es... ¿Familia?, completé por él. Precisamente. Y si la familia puede ser reorganizada a conveniencia de unos pocos, ¿por qué no los negocios? Elena, quien había permanecido en silencio, intervino con ese tono suave pero firme que siempre usaba en momentos decisivos. Gerardo,
Tu padre y yo hemos respetado tus decisiones durante años, tu matrimonio, tu carrera, tu vida. Incluso cuando sentíamos que te alejabas de nosotros, de tus raíces, nunca interferimos. Pero hay límites que no podemos permitir que se crucen. ¿Y cuáles son esos límites según ustedes?, preguntó, un dejo de desafío en su voz. El respeto, respondí simplemente. No hablo de formalidades vacías o cortesías superficiales. Hablo del reconocimiento genuino de quiénes somos, de lo que hemos construido, de los valores que intentamos transmitirte. ¿Y creen que esto, agitó el documento en su mano, generará ese respeto? ¿Una maniobra corporativa en el día del bautizo de mi hijo? No, respondió Elena con sorprendente firmeza. El respeto no se genera con maniobras, se gana con congruencia, con acciones consistentes, con valores vividos, algo que aparentemente olvidaste cuando permitiste que los Mondragón decidieran que tus propios padres no merecían saber que su nieto había nacido. La mención directa del incidente que había desencadenado todo pareció impactarlo visiblemente. Por un momento, pareció que iba a defenderse, a ofrecer nuevamente excusas sobre lo ocupados que habían estado. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Su postura cambió sutilmente. Sus hombros cayeron ligeramente y en sus ojos vi un destello de algo que no había visto en mucho tiempo: reconocimiento. Lo sé, dijo finalmente, su voz apenas audible. Lo sé y lo siento. No era la reacción que esperaba. Me había preparado para indignación, para recriminaciones, incluso para amenazas legales, no para esta aceptación dolorosamente honesta. ¿Lo sabes?, repetí, desconcertado por este giro. Sé que he permitido situaciones que nunca debí tolerar, continuó, pasándose una mano por el rostro en un gesto de cansancio profundo. No fue consciente al principio, pero luego se volvió más fácil ceder que enfrentar. ¿Enfrentar qué exactamente?, presionó Elena suavemente. Las expectativas de los Mondragón, de Claudia, del círculo social en que ahora nos movemos, explicó. Es como si hubiera dos Gerardos, el ejecutivo ambicioso que asciende en el mundo corporativo y el hijo de Armando y Elena Valencia, el niño que creció valorando el trabajo honesto y la familia por encima de todo. Se hizo un silencio mientras asimilábamos sus palabras. No era una disculpa completa, pero era algo que no habíamos visto en años. Vulnerabilidad genuina, reconocimiento de una disonancia interna. ¿Y cuál de esos Gerardos quieres ser para tu hijo?, pregunté finalmente. La pregunta pareció golpearlo con fuerza. Bajó la mirada hacia el documento en sus manos. Luego la dirigió hacia la nave principal de la catedral donde, minutos antes, su hijo había sido bautizado. No lo sé, admitió con una honestidad sorprendente. Durante tanto tiempo pensé que podía ser ambos, tomar lo mejor de cada mundo. Pero eventos como hoy me hacen darme cuenta de que quizás he estado perdiendo algo esencial en el proceso. No es demasiado tarde para recuperarlo, dijo Elena, su voz suavizándose, siempre y cuando realmente quieras hacerlo. Gerardo nos miró alternadamente, como evaluando la sinceridad de nuestras palabras, la posibilidad real de un cambio. ¿Y esto?, preguntó finalmente sosteniendo el documento. ¿Es definitivo? Tan definitivo como tú quieras que sea, respondí. Los cambios legales están implementados y son irrevocables en términos estructurales, pero tu papel dentro de esa nueva estructura, eso puede evolucionar según tus propias decisiones. ¿Qué quieres decir exactamente? Su tono mostraba cautela, pero también interés genuino. Quiero decir que esta reestructuración no busca castigarte o excluirte, expliqué. Busca establecer un nuevo orden basado en méritos reales, no en derechos heredados automáticamente. Si demuestras con acciones que entiendes y compartes los valores fundamentales de las empresas Valencia, tu influencia y participación crecerán naturalmente. Y esos valores fundamentales son los mismos que intentamos inculcarte desde niño, intervino Elena. Honestidad, trabajo arduo, lealtad, respeto por todos independientemente de su origen o posición. Y sobre todo, familia. Verdadera familia,
no como concepto abstracto o como herramienta de estatus social, sino como realidad vivida cada día. Otro silencio, este más prolongado. Podía casi ver los engranajes girando en la mente de mi hijo, evaluando opciones, consecuencias, caminos posibles. Claudia y sus padres no entenderán esto, dijo finalmente. Para ellos cambios como este son declaraciones de guerra familiar. No es una guerra lo que buscamos, corregí. Es equilibrio. Recordar a todos, incluido tú mismo, que ser un Valencia significa algo. Que nuestros valores y nuestra historia merecen respeto, no por apellidos o abolengos, sino por acciones concretas, por integridad demostrada a lo largo del tiempo. El sonido de tacones resonando en el mármol interrumpió nuestra conversación. Claudia apareció en la entrada de la capilla, su expresión una mezcla de impaciencia y sospecha. «Gerardo, todos están esperando», anunció, su mirada alternando entre nosotros y el documento en manos de mi hijo. «Los invitados preguntan por los padres del bebé». «Ya voy», respondió él doblando cuidadosamente el papel y guardándolo en su bolsillo. «Solo un momento más». Claudia dudó, claramente no acostumbrada a que sus instrucciones no fueran obedecidas inmediatamente. Finalmente, con un gesto de resignación, se retiró, no sin antes lanzarnos una mirada que mezclaba curiosidad y recelo. «Tengo que irme», dijo Gerardo cuando quedamos nuevamente solos. «Pero esta conversación no ha terminado». «Por supuesto que no», confirmé. «De hecho, apenas comienza». «¿Vendrán a la recepción?», preguntó, un dejo de esperanza en su voz que me sorprendió. Intercambié una mirada con Elena, quien asintió levemente. «Estaremos allí», confirmé, «pero en nuestros propios términos, no como simples espectadores decorativos en la gran producción Mondragón». Una sonrisa fugaz, la primera genuina que veía en su rostro en mucho tiempo, cruzó sus labios. «Entiendo», dijo simplemente. Cuando se marchó, Elena y yo permanecimos unos momentos en silencio, asimilando lo ocurrido. «¿Crees que realmente comprende?», preguntó finalmente. «Está comenzando a hacerlo», respondí, «y eso es más de lo que esperaba conseguir hoy». La recepción en el Club de Golf Las Lomas era exactamente como habíamos imaginado. Opulenta, perfectamente organizada, con ese aire de exclusividad estudiada que los Mondragón cultivaban meticulosamente. Meseros uniformados circulaban con bandejas de champán. Un cuarteto de cuerdas interpretaba música clásica en un rincón. Y los invitados, la crema innata de la sociedad capitalina, conversaban en grupos cuidadosamente distribuidos según su relevancia social. Nuestra llegada causó el revuelo discreto que esperábamos. Varios invitados nos observaron con curiosidad apenas disimulada, seguramente notando nuestra deliberada desviación del código de vestimenta sugerido, y preguntándose qué papel exactamente jugábamos en esta celebración tan meticulosamente coreografiada. Don Mateo, siempre el anfitrión perfecto a pesar de las circunstancias, se acercó a recibirnos con esa sonrisa social que nunca alcanzaba sus ojos. «Armando, Elena, me alegra que hayan podido unirse a la recepción», saludó, guiándonos hacia una mesa en el perímetro del salón. «Les hemos reservado un lugar aquí, con algunos amigos de la familia». La mesa en cuestión, noté inmediatamente, estaba significativamente alejada de la mesa principal, donde se sentarían los Mondragón, los padrinos y presumiblemente Gerardo y Claudia con el bebé. Otra exclusión calculada, otro recordatorio sutil de nuestra posición periférica en su visión de la familia. «Es muy considerado», respondí con deliberada ambigüedad mientras observaba la distribución del salón. «Pero antes de tomar asiento, nos gustaría entregar personalmente nuestro regalo para Mateo». «Por supuesto», intervino doña Pilar, quien se había acercado silenciosamente. «La mesa de regalos está junto a la entrada. La asistente registrará su obsequio y se asegurará de que llegue a Claudia y Gerardo». «Preferimos entregarlo personalmente», insistió Elena con esa firmeza educada que siempre empleaba en situaciones sociales tensas. «Es una tradición familiar». Doña Pilar intercambió una mirada rápida con su esposo, esa comunicación silenciosa de quienes llevan décadas juntos y han perfeccionado el arte de manejar situaciones incómodas
sin perder la compostura. «Como deseen», concedió finalmente don Mateo. «Están en la mesa principal, al fondo del salón». Nos dirigimos hacia allí, conscientes de las miradas que nos seguían. La mesa principal, dispuesta en un nivel ligeramente elevado como un recordatorio físico de la jerarquía social, estaba ocupada por los Mondragón, los padrinos, un político prominente y su esposa, según habíamos averiguado, y Claudia, quien sostenía al bebé mientras conversaba animadamente. Gerardo, noté, no estaba presente. «Claudia», saludó Elena cuando llegamos junto a ella, «quisiéramos entregarte personalmente nuestro regalo para Mateo». Mi nuera nos miró con evidente sorpresa, como si no esperara que nos atreviéramos a abordarla tan directamente en su territorio. «Es muy amable», respondió finalmente, su educación imponiéndose. «Pueden dejarlo con los demás regalos y...» «No es ese tipo de regalo», interrumpí suavemente, extrayendo el álbum que habíamos preparado. «Es algo que creemos que Mateo valorará cuando sea mayor, algo que le ayudará a entender de dónde viene, quiénes son realmente los Valencia». Entregué el volumen encuadernado en cuero, observando cómo Claudia lo recibía con evidente confusión. Lo abrió cautelosamente, sus ojos recorriendo las primeras páginas donde habíamos documentado meticulosamente los orígenes humildes de nuestra familia. «Es interesante», comentó finalmente, su tono intentando ocultar lo que claramente consideraba una rareza. «Lo guardaremos con los recuerdos de la ceremonia». «No es un simple recuerdo», corrigió Elena con suavidad. «Es la historia de la mitad del legado de tu hijo, tan importante y valiosa como cualquier genealogía Mondragón». Don Mateo, quien se había acercado para supervisar el intercambio, intervino con ese tono condescendiente que reservaba especialmente para nosotros. «Es un gesto pintoresco», comentó, echando un vistazo al álbum por encima del hombro de Claudia. «Aunque quizás un tanto rústico para la ocasión. Los niños de hoy aprecian más los obsequios contemporáneos, ¿no creen?» «Los obsequios se olvidan», respondí, manteniendo mi tono cordial pero firme. «Los valores perduran, y eso es lo que este álbum representa. Los valores que construyeron el apellido Valencia que su nieto ahora lleva, aunque sea en segundo lugar». Un silencio incómodo siguió a mi comentario. Varios invitados cercanos habían detenido sus conversaciones, atentos al intercambio que, aunque civilizado en la superficie, claramente ocultaba tensiones más profundas. «Papá, mamá», la voz de Gerardo interrumpió el momento tenso. Se acercaba a la mesa con paso decidido, una expresión indescifrable en su rostro. «Veo que ya entregaron su regalo». «Así es», confirmé, observándolo atentamente. «Esperamos que algún día lo compartas con Mateo, que le expliques el significado de cada página, de cada fotografía». Algo cambió en la expresión de mi hijo, una resolución, una decisión tomada en ese preciso instante. «Lo haré», respondió con una firmeza que me sorprendió. «De hecho, hay algo que quisiera compartir con todos ahora mismo». Se volvió hacia los invitados, haciendo un gesto para captar su atención. Gradualmente, las conversaciones cesaron y todas las miradas se dirigieron hacia él. «Quisiera agradecer a todos por acompañarnos en este día tan especial», comenzó con voz clara y segura. «El bautizo de mi hijo Mateo representa no solo su entrada en la fe católica, sino también su incorporación formal a una tradición familiar». Don Mateo sonrió complacido, claramente esperando el habitual reconocimiento a la ilustre historia de los Mondragón. Pero lo que siguió dejó a todos, especialmente a nosotros, completamente sorprendidos. «Una tradición que incluye dos linajes igualmente valiosos», continuó Gerardo. «Por un lado, la distinguida familia Mondragón, con su larga historia en la banca y las finanzas, y por otro, la familia Valencia, construida desde cero por mi padre, Armando Valencia, quien comenzó como hijo de campesinos y con trabajo incansable, honestidad y visión, construyó un grupo empresarial que hoy da empleo a más de 500 familias mexicanas». Un murmullo recorrió el salón. Los rostros de los Mondragón revelaban una mezcla de incredulidad e indignación apenas contenida. Claudia,
Particularmente, miraba a mi hijo como si de pronto hubiera comenzado a hablar en un idioma incomprensible. Ambas tradiciones, continuó Gerardo, imperturbable, aportarán valores fundamentales a la formación de mi hijo. De los Mondragón, espero que aprenda refinamiento, visión estratégica, apreciación por la historia. De los Valencia, que incorpore la ética del trabajo duro, la integridad inquebrantable y el valor de construir tu propio camino, independientemente de tu origen. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala hasta detenerse en Elena y en mí. Y hoy quiero anunciar algo importante. En reconocimiento a estas dos tradiciones que se unen en mi hijo, Claudia y yo hemos decidido que su nombre legal será Mateo Valencia Mondragón, honrando la tradición mexicana, donde el apellido paterno precede al materno. La sorpresa fue total. Claudia parecía haber sido golpeada físicamente por el anuncio, su rostro pasando por diversas tonalidades mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Don Mateo y doña Pilar intercambiaban miradas de absoluta consternación, claramente intentando entender cómo habían perdido el control de la situación tan abruptamente. Esta decisión, concluyó Gerardo, refleja nuestro compromiso con la igualdad y el respeto mutuo entre ambas familias, reconociendo que nuestro hijo será heredero de dos legados igualmente dignos. Levantó su copa en un brindis, obligando a todos los presentes a hacer lo mismo por pura cortesía social. Por Mateo Valencia Mondragón y por las dos familias que ahora se unen a través de él. El salón entero bebió, aunque muchos rostros, especialmente en la mesa principal, reflejaban evidente incomodidad. Cuando las conversaciones se reanudaron, Gerardo se acercó a nosotros, una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro. No estaba planeado, confesó en voz baja, pero después de nuestra conversación en la catedral, después de leer el documento, entendí que tenía que tomar una posición, que no podía seguir en ese limbo, intentando complacer a todos y terminando por no ser fiel a nadie. ¿Claudia está al tanto?, preguntó Elena, mirando hacia donde mi nuera conversaba acaloradamente con sus padres, gestos agitados delatando una discusión intensa. No, admitió Gerardo, será una conversación difícil, pero necesaria. Llevo demasiado tiempo permitiendo que los Mondragón determinen cada aspecto de nuestra vida familiar. No será fácil, advertí, consciente de las dinámicas de poder que habían funcionado en su matrimonio durante años. Están acostumbrados a imponer su visión. Lo sé, respondió, una nueva resolución en su voz. Pero también sé que ya no puedo vivir dividido entre dos mundos, avergonzado de mis orígenes, permitiendo que mi hijo crezca ignorando la mitad de su herencia. En ese momento, observando a mi hijo enfrentar finalmente una verdad que había estado evadiendo durante años, sentí una mezcla de orgullo y esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Elena, siempre práctica. Conversaciones honestas, respondió Gerardo. Con Claudia primero, luego con los Mondragón. Y con ustedes también. Hay mucho que reconstruir, muchos puentes que reparar. Estaremos aquí, aseguré, colocando una mano en su hombro, no para imponer, sino para apoyar. Como siempre ha sido, aunque a veces lo olvidáramos todos, los siguientes días y semanas serían complejos, llenos de tensiones y negociaciones delicadas. La reestructuración corporativa seguiría su curso, estableciendo nuevos equilibrios de poder y responsabilidad. El matrimonio de Gerardo enfrentaría pruebas difíciles mientras Claudia y él renegociaban los términos de su relación, no solo como pareja, sino como padres de un niño que ahora llevaba oficialmente el apellido Valencia en primer lugar. Pero mientras observaba a mi nieto dormir plácidamente en su cuna, ajeno a las complejidades adultas que lo rodeaban, sentí una certeza profunda. Había valido la pena. Cada momento incómodo, cada confrontación difícil, todo había sido necesario para restablecer algo fundamental que casi habíamos perdido: el respeto. No el respeto superficial basado en apellidos o posiciones sociales, sino el respeto profundo fundamentado en valores vividos, en autenticidad, en reconocimiento mutuo de la dignidad inherente a cada persona. Es hermoso, comentó Elena.
acercándose para contemplar también al bebé. «Tiene tus ojos y tu determinación», respondí, observando cómo sus pequeños puños se cerraban y abrían rítmicamente en sueños. «Será un Valencia de verdad». «Un Valencia Mondragón», corrigió ella suavemente. «Con lo mejor de ambos mundos, si todos hacemos nuestra parte correctamente». «Con lo mejor de ambos mundos», repetí, saboreando la verdad en esas palabras. Porque al final descubrí que no se trataba de ganar una batalla de poder familiar o de imponer nuestra visión sobre la de los Mondragón. Se trataba de algo mucho más fundamental: asegurar que mi nieto creciera conociendo su historia completa, valorando sus raíces en toda su complejidad, entendiendo que la verdadera nobleza no viene de apellidos antiguos, sino de acciones honorables, de trabajo honesto, de integridad inquebrantable. Llegué sin avisar a casa de mi hijo y descubrí que su bebé había nacido sin que yo lo supiera. Pero en lugar de alejarme herido, decidí enfrentar la situación con dignidad y determinación. Y en el proceso, no solo recuperé mi lugar como abuelo, sino que ayudé a mi propio hijo a recordar quién era realmente, de dónde venía, qué valores fundamentaban su existencia. Porque al final, el respeto genuino nunca se exige, se gana día a día, con cada acción consecuente, con cada valor demostrado en los momentos difíciles. Y mientras contemplaba a mi familia, incompleta, imperfecta, pero finalmente encaminada hacia la autenticidad, supe que habíamos dado el primer paso en un nuevo capítulo, uno donde todas las partes de nuestra historia tendrían el espacio y la dignidad que merecían. El pequeño Mateo Valencia Mondragón crecería sabiendo exactamente quién era y de dónde venía. Y esa, quizás, era la victoria más importante de todas.